Damos gracias a nuestro buen Dios por un domingo más que vamos a pasar expuestos a su bendita palabra. Los saludo este domingo 15 de noviembre en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hoy vamos a tratar un tema que es muy importante y que tiene que ver con la madurez espiritual. Vamos a hablar sobre la renovación de nuestra mente. Pero antes, oramos. Padre, te damos gracias por este tiempo que vamos a pasar expuestos a tu palabra, que sin duda nos va a traer un fruto espiritual y una dirección correcta hacia los propósitos que tú tienes para nuestras vidas. Gracias por todos los hermanos, los amigos, que van a ver y van a escuchar este mensaje en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículo 2. Es una cita muy conocida y que va a ser el punto de partida para ver acerca de la renovación de nuestra mente, o también vamos a ver la transformación del alma. Pero veamos la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 1. Versículo 2. No os conforméis a este siglo. Cuando dice a este siglo, es a este mundo. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué cosa es una renovación? Es volver algo a su primer estado. Esa es la voluntad de Dios. Así como Dios es trino, nosotros también somos trinos. Somos básicamente, fundamentalmente, un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Nuestra redención es total, integral, y lo vamos a ver en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, cuando el apóstol Pablo nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, prestemos atención a lo que dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Algo práctico que podemos decir para explicar nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, en ese orden. El cuerpo, obviamente, es algo que podemos ver, y el alma no, ni tampoco el espíritu. Pero diremos que el espíritu humano, el espíritu es completa y totalmente regenerado cuando creemos en Jesucristo y en su obra terminada. Ese milagro que se produce en nuestro ser, en nuestro espíritu, cuando creemos en Jesucristo y creemos de todo corazón, es instantáneo. La mente y las emociones, porque vamos a decir que el alma está compuesta por la mente, los recuerdos, las emociones, deben ser renovadas por la palabra de Dios. Por eso son estos mensajes, para ir renovando. Ya no podemos decir, como antes decíamos, cambiar el cassette, no, cambiar el chip.
tenemos que pensar y actuar como Dios quiere que pensemos y que actuemos, no como el mundo a través de sus mandatos nos quieren direccionar nuestras vidas. Entonces, la mente y las emociones deben ser renovadas por la palabra de Dios. Y es cierto, hermanos. Uno, entre más se compenetra en el conocimiento de Dios a través de la palabra, a través de su palabra, de su voluntad, nuestra mente se va renovando. Tenemos un enfoque diferente al que teníamos antes de conocer a nuestro Señor y Salvador. Comienza una madurez espiritual, una maduración cristiana. El cuerpo no será redimido de la mortalidad hasta cuando Cristo venga por su iglesia. Primera de Corintios 15, 52 nos va a revelar esa verdad. Dice la palabra de Dios: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Qué cosa es una transformación? Viene del griego metamorfos, de donde viene la palabra metamorfosis, ese fenómeno que opera en ciertos insectos como la mariposa, por ejemplo, ¿no? Que sale de su capullo, ¿no? Y transformada en una bella mariposa. Pero la metamorfosis es dar otra forma o aspecto a algo o a alguien. Entonces dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así que nuestro cuerpo también va a ser redimido, va a ser transformado y tendremos cuerpos gloriosos como lo ha prometido nuestro Señor. Así que el cuerpo no será redimido de la mortalidad hasta cuando Cristo venga por su iglesia. Y podemos ver también en Filipenses capítulo 3, versículo 21. 3:21 dice 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Una vez más, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es que, como dice el versículo anterior, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bien, entonces está claro, somos trino y nuestro espíritu se regenera instantáneamente, nuestra alma, recuerdos, emociones, se van en un proceso, se van renovando y nuestro cuerpo va a tener que esperar a ser también redimido cuando venga nuestro Señor por la iglesia. Necesitamos entonces renovar nuestra mente y eso lo vamos a ver en Efesios 4:22. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos.
Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es que una vez que hemos creído en Jesucristo, hermanos, ya somos nuevas criaturas. Es decir, si creemos en Jesucristo y en su obra terminada en la cruz de todo corazón. Entonces ya somos nuevas criaturas. Dice 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Todo lo viejo pasó, he aquí que todas las cosas son hechas nuevas. Entonces todo lo viejo, todo lo que nos apartaba de Dios, son echadas fuera, son dejadas. El hombre nuevo es un hombre que está renovado, está transformado, es un hijo de Dios. Ahora, por eso que Segunda de Pedro 1:4 también va a decir que somos participantes de la naturaleza divina. Y nuevamente Pablo en 2 Corintios 5:21 nos va a decir que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Al que no conoció pecado, lo hizo por nosotros pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Pero hay una transformación que se debe dar en nosotros, nuestra mente, o sea, nuestra alma, nuestras emociones, ¿cierto? Y como decíamos, a diferencia del nuevo nacimiento, cuando nosotros decidimos creer en Jesucristo por el don de la fe, cuando nosotros somos, como en algunas iglesias se dice, cuando nosotros entregamos nuestras vidas a Cristo, o cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, pero realmente es cuando nosotros creemos en Jesucristo de corazón. Entonces, si eso es instantáneo, la renovación de nuestra mente es todo un proceso. Cuando comenzamos a ver, y ese proceso es de la renovación de nuestra mente, de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de hablar, por la palabra de Dios que va haciendo su obra en nuestros corazones. Entonces, cuando comenzamos a ver que nuestra mente y emociones están siendo renovadas, ya no pensamos como pensábamos en otro tiempo. Por ejemplo, yo propuse en mi corazón, bueno, esa es decisión de cada uno. No soy ajeno a los problemas que sufre mi nación, amo a mi patria, pero propuse en mi corazón, porque tengo bien clara cuál es mi llamado. Dije, en redes no voy a hacer ningún comentario, porque las redes estaban totalmente divididas. Y no voy a desprestigiar el Evangelio o voy a hacer que gente que me conoce se vaya a confundir por comentarios míos. Tengo una posición, pero esa posición solamente la tengo para mí. Entonces yo dije, no voy a hablar nada. Voy a seguir en los mensajes diarios que subo a Facebook y en los de WhatsApp, al grupo de WhatsApp de la iglesia, solamente voy a hablar de la palabra de Dios. Y eso sí, más bien, nos pusimos de acuerdo con muchos pastores a orar por nuestra nación. Entonces, ese es un cambio, hermanos. Esa es una renovación de nuestra mente. Durante 25 años he sido dirigente sindical. Sé lo que es la vida política, pero un día el Señor tomó mi vida. Y todo eso, como dice Pablo, finalmente terminó siendo basura.
pero tengo mi posición. Entonces, cuando uno comienza a darse cuenta que su mente está siendo renovada, también llegamos a saber quiénes somos en Cristo Jesús, y lógicamente vamos a valorar mucho más su obra perfecta y terminada en la cruz. Hay una cita, Proverbios 23:7, que es muy interesante, que la podamos leer también. Proverbios 23:7. Dice la palabra: porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Una vez más. Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Muchas veces hemos hablado en estos últimos domingos hemos hablado de que muchas veces nos dejamos llevar por las emociones o por los sentimientos. Y comenzamos a decir, siento que tal cosa tengo que hacer, y siento, y esos son simplemente sentimientos. Y no nos podemos dejar guiar por los sentimientos humanos. Nuestra guianza es a través del Espíritu Santo. Dice Romanos 8:14 que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y ese es el fruto de lo que va haciendo la renovación de nuestra mente, hermanos. Es decir, que tenemos que vernos como Dios nos ve, de acuerdo a la palabra que expresa su voluntad, que es buena, agradable y perfecta para nosotros. ¿No es cierto? Ahora, estamos hablando de una renovación, pero también hablamos con la Escritura de la transformación del alma. Ya dijimos que viene de la palabra metamorfosis, o sea, dar otra forma o aspecto a algo o a alguien. Definitivamente, y yo siempre lo pregunto en la iglesia, ¿ustedes creen que ha habido un cambio en sus vidas en comparación de antes de que vengan a Jesucristo y después de haber creído en Jesucristo? Y todos están de acuerdo que sí. Y entonces vamos a ver lo que dice Efesios 4:15. Dice, y podemos ir desde el versículo 11, porque también en esto tiene que ver mucho el ministerio quíntuple, que lo necesitamos en la iglesia. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces esa transformación del alma nos va a llevar a crecer espiritualmente. Tenemos el mejor modelo delante nuestro. Entonces, el alma estaba dominada por un espíritu no regenerado, antes de conocer, por supuesto, a nuestro Señor Jesucristo, extraño a Dios. Entonces, estábamos programados para pensar, sentir y responder en forma contraria a Dios y su palabra. ¿Por qué? Porque seguíamos los dictados del mundo. Y hay muchos creyentes que están de acuerdo con cosas que el mundo está enseñando en este tiempo que son contrarias a la voluntad de Dios. Pero esa era nuestra realidad. Entonces, una vez que somos renovados, crecemos espiritualmente. Ya no vamos a actuar por vista,
Dice 2 Corintios 5:7 que no andamos por vista sino por fe en Cristo Jesús, con fe que también es la obediencia a la palabra de Dios. La mayoría cree solo lo que ve, ¿no? Ver para creer, dice, ¿no? Nosotros decimos, cree y verás la gloria de Dios, al revés. Por eso el hombre natural es incapaz de comprender las cosas de Dios. 1 Corintios 2:14. Es importante que nosotros siempre estemos hablando de las cosas de Dios, tomando su palabra como nuestro rector. No hay otra posibilidad de que nosotros podamos crecer espiritualmente si no es a través de la palabra de Dios. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Clarísimo, ¿no es cierto? El hombre natural, el hombre que no ha conocido todavía a Jesucristo, pero que lo va a conocer por nuestra predicación, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, el hombre natural está entrenado para vivir por las emociones y no por la palabra de Dios. Entonces, ahí planteo yo una situación, un versus, ¿no? Emociones versus la verdad de Dios. Van a estar en desacuerdo, hermanos. Efesios 1:6, por ejemplo, para ir poniendo algunos ejemplos, en Efesios 1:6 dice, yo lo leería desde el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hemos sido aceptados por Dios. Pero el hombre natural, que vive por las emociones o por lo que siente, puede decir, yo no siento que sea un aceptado de Dios, porque no está de acuerdo con la palabra de Dios, y nosotros creemos en la palabra de Dios, y creemos que lo que Dios dice, que hemos sido aceptados por Él, pues hemos sido aceptados por Él. O podríamos leer también Romanos 8:37, que es una cita muy conocida y que muchos la compartimos y con mucho agrado y en victoria, ¿no? Dice Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y alguien podrá decir que no conoce la palabra, que no ha creído en Jesucristo todavía, que tiene un conocimiento de un Jesucristo histórico, que puede estar convencido pero no convertido. Yo no me siento vencedor. Pero no es como te sientas, sino es que tú crees que lo que dice Dios es la verdad respecto a ti. Ahora, cuando se le permite escoger a la mente no renovada entre creer en lo que puede ver, o sea, la exposición física, ¿no? Porque ya hemos dicho que ver para creer, ¿no? Y en creer la palabra de Dios, siempre escogerá creer lo que puede ver. Y finalmente tenemos que decir que la mente y las emociones, el alma, no nacen de nuevo, se renuevan. Y ese es un proceso. Ese es un proceso que puede ser más largo o menos largo en la medida en que nosotros dispongamos nuestro corazón para la palabra de Dios, para que dejemos que la palabra de Dios haga su obra en nosotros. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra, que es vida para el que la haya y salud para todo nuestro cuerpo.
Gracias por este mensaje, Señor, que nos habla de la renovación de nuestra mente. Amamos tu palabra, pero es necesario, Señor, que tu palabra esté en nuestro corazón, no solamente para aprenderla, no solamente para memorizarla, no solamente para meditarla, sino para que podamos extraer la riqueza que tiene tu palabra, el rema de Dios. Gracias, Padre, por este tiempo que hemos estado dispuestos a tu palabra. Y seguimos orando por nuestra nación, Padre amado. Nuestra nación será grande y maravillosa. Lo es ahora, pero en total libertad, cuando todos decidamos creer en el único Señor y suficiente Salvador, en Jesucristo, el amado de las naciones. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que tengan un domingo glorioso y una semana sobrenatural. ¡Ánimo! El Señor Jesucristo nos dijo en Juan 16:33, en el mundo hallaréis aflicción, pero ánimo, yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo está con nosotros y está por nosotros. Hasta el siguiente mensaje, hermanos.